Bueno, la realidad es que hay necesidad de un mejor modelo regulatorio para todos los transportes públicos concesionados, no solamente los taxis, también para los autobuses, los peceros y todos los transportes que tenemos en una ciudad como la Ciudad de México. Hoy quiero hablar del tema de Uber y su disputa regulatoria con el gobierno del Distrito Federal. Ya no solamente es Uber, ¿no? Hay otras empresas que tienen modelos híbridos, modelos parecidos, está Cabify, está Jaxi, hay otros. Y bueno, aquí hay un tema interesante, ¿no? La regulación que teníamos es una regulación que favorece conductas ilícitas en un taxi. La gente se siente insegura en los taxis. Hay que decir además que es completamente falaz que hay suficientes taxis en la ciudad para la demanda y que la autoridad además puede tener una previsión perfecta de cuántos taxis debe haber para que la actividad sea rentable para todo el mundo. La realidad es que los mercados resuelven ese problema muchísimo mejor. En el momento en que el último empresario de los taxis ya no es rentable, ese se sale del mercado y el mercado determina de manera correcta cuál debería ser el número. Obviamente hay una serie de cuestiones de seguridad, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la calidad del vehículo, que tienen que ver con que el chofer esté correctamente capacitado, que no sea una persona que vaya a cometer ilícitos utilizando el taxi, y ahí es donde entra la regulación. ¿Qué pasó con Uber? Uber genera un método de negocio y un modelo que es superior a la regulación del Estado para resolver estos problemas de taxis en donde se cometen ilícitos. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que las personas acaban, o un segmento grande de las personas, acaba prefiriendo el modelo de Uber sobre el modelo de los taxis. Se ha dicho mucho que la población ha crecido a una tasa mucho menor a la que han crecido los taxis en la Ciudad de México. Pero no deberíamos medir solamente la población, lo que tenemos que medir es la demanda de viajes. Y la demanda de viajes previsiblemente ha crecido muy por arriba del crecimiento poblacional, porque las ciudades mexicanas, y la Ciudad de México no es la excepción, han crecido en masa territorial muy por encima del crecimiento poblacional. También ha crecido el ingreso per cápita. También ha crecido la demanda de viajes derivado de una actividad económica más sofisticada. Finalmente, también lo que tenemos es un encarecimiento del automóvil privado. El automóvil privado se ha hecho costoso en las ciudades. No hay lugares para estacionarse. Los impuestos y las gasolinas y las cosas que están relacionadas al auto privado se han encarecido. En consecuencia, modelos de negocio donde la gente puede rentar un vehículo para ir a determinado lugar, pues necesariamente tienen que prosperar. Entonces, Uber no solamente compite con los taxis, también compite con el automóvil privado. Compite quizás más con el automóvil privado que con el uso de taxi. Y aquí habría que preguntarnos si vale la pena que cada familia mexicana tenga un activo que se utiliza 1 hora al día o que 23 familias puedan compartir ese activo y que cada una lo use 1 hora al día y al final pues el activo puede usarse 23 horas diarias. Esto no es un debate que sea solamente mexicano, ¿no? Los taxistas en Londres también tienen un problema serio con Uber. También la ciudad de Londres tuvo un debate regulatorio donde la ciudad finalmente acabó aceptando a Uber como un modelo válido. Hay otras ciudades como Washington, D.C., que generaron una serie de reglamentos para la innovación en sistemas de transporte público concesionado, y en estos reglamentos, pues cualquier empresa que tenga un modelo innovador, pues simplemente obtiene una autorización muy sencilla de la autoridad y puede echar a andar negocios alrededor de esto. Lo que es muy importante es que los taxis y los transportes públicos concesionados dejen ser fuente de inseguridad, de accidentes viales. En la Ciudad de México muere mucha gente atropellada y normalmente hay vehículos y unidades de transporte público que están involucradas en este tipo de lamentables sucesos. La revista vehicular es un proceso corrupto, eso lo saben los taxistas, eso lo saben los dueños. El proceso de adquisición de unas placas
para tener un taxi es un proceso corrupto y es un proceso complejo. Entonces, modelos de negocio como Uber nos llevan a revisar la regulación de los servicios públicos concesionados. No necesitamos un gobierno que nos proteja de Uber, necesitamos un gobierno que nos proteja de los que asaltan en los taxis, que nos proteja de la mala regulación. Y eso es lo que yo le pediría al gobierno de la Ciudad de México y de todas las ciudades mexicanas. Tenemos que volver a pensar, ¿qué pasaría si todos los taxis pudieran traer un GPS en lugar de este taxímetro que tienen, que es tecnología de los años 60? Existiría el dispositivo llamado el ratón, con el cual el operario tiene un dispositivo ahí en la palanca y va alterando las mediciones del taxímetro para cobrar lo que considera que es necesario. Tendríamos la incertidumbre de a dónde va a llegar el taxi, por qué ruta se va a ir y cómo va a llegar. Cuando esto queda registrado en una aplicación con bases de datos georreferenciada, con un GPS, se resuelven buena parte de estos problemas. Si en lugar de tener un tarjetón visible, que es fácilmente falsificable, puedes tener la foto del operario en el celular y al final puedes ver que el operario sea quien dice que es, pues eso te da más certeza como usuario que el tarjetón que fácilmente, como dije, puede falsificarse. La cromática es una gran manera de extraerle rentas a la gente que existe en estos servicios públicos concesionados. Y además es una manera de hacerlos vulnerables, porque un asaltante sabe que en el taxi se carga efectivo y que es fácil asaltarlos. Cuando el pago es electrónico, se quita este problema y además no solamente se resuelve eso, sino el problema entre el chofer y el dueño del taxi, que no siempre se pueden poner de acuerdo de cuál es la rentabilidad del negocio, cuáles son los ingresos, cuánto entra y cuánto sale. De esa manera es perfectamente observable. Es decir, necesitamos un gobierno que nos ayude a pagar el taxi o el pecero con la misma tarjeta con la que pagamos el metro o el metrobús. De manera que pues, los flujos del negocio sean perfectamente visibles, perfectamente controlables y que no solo eso, la tarifa pueda ejercerse una verdadera regulación sobre ella. Modelos de negocio como el de Uber te permiten tener tarifas dinámicas. Si llueve o si hay mucho tráfico, la tarifa puede subir 2 veces, o puede subir 2,5 veces, o puede subir 3 veces. Y uno, como consumidor racional, sabe qué tanta prisa tiene y si está uno dispuesto a pagar 2 veces o 3 veces. Eso no implica que tengas que negociar el precio taxi con taxi, como lo han dicho algunos analistas. Más bien lo que implica es que tenemos que tener un mecanismo de información que a los consumidores nos dé transparencia en los precios, de manera que podamos decidir en qué momento vale la pena salir. Y también esa es información para el taxista. Puede que para el taxista sea mucho más rentable salir cuando está lloviendo, o salir cuando hay un concierto, o salir cuando hay mucho tráfico, porque eso implica que va a poder ponerse en una tarifa dinámica más alta. La ciudad así se convierte en un organismo vivo, se convierte en un organismo pensante, donde estamos mejor conectados los consumidores y los proveedores y las cosas funcionan mejor. Entonces yo le pediría a la CEMOVI del Distrito Federal, le pediría al gobierno del Distrito Federal que de verdad repensemos esta regulación. Dicen que hay 20,000 taxistas piratas, yo no sé de dónde sacaron el número, muy probablemente hay muchos más. Y esta gente es carne de cañón política. Necesitamos que el transporte en México sea un negocio donde hay inversiones, donde las cosas funcionen, no una manera de extraerle rentas a grupos de gente relativamente pobre para pagar campañas políticas. Muchas gracias.